Hoy es julio 18 del 2022 y es para mí un privilegio poder tener como invitado desde México al pastor Edgar Castillo. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, bendíganos con la palabra del Señor en este precioso día. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Bendiciones desde Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Para mí es una bendición estar esta mañana, este día, ¿verdad? Con ustedes. Pues yo quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes un mensaje de la palabra que el Señor me dio hace algunos días, ¿verdad? Y yo quiero hablar acerca de la convicción de un cristiano, de una cristiana, ¿verdad? Lo que necesitamos como hijos de Dios. Y para esto quiero dar lectura a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12 al 22, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que está en tu mano. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba él hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿verdad? Así dice la palabra de nuestro Señor en Job capítulo 1, versículo 12 al 22. Entonces, hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad? En esta mañana, yo quiero decirles que, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos como creyentes es la convicción, ¿verdad? Ser personas, ser creyentes de convicción, ser gente de convicción, no importando las circunstancias que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Verdaderamente uno de los pasajes bíblicos que nos demuestra la convicción de su fe, ¿verdad? Y confianza en Dios, este pasaje es la vida de Job. Y es importante que nosotros mantengamos firme nuestra convicción, así como este varón, ¿verdad? Job, que le fue, pues de alguna manera, ¿verdad? Pasó por ciertas circunstancias difíciles, y aún así él permaneció firme en lo que él creía, ¿verdad? En lo que él tenía en su corazón, y él tenía, ¿verdad? Esa convicción puesta, esa confianza puesta en el Señor.
Muchas veces nosotros escuchamos hablar de ser cristianos de convicción, de ser cristianos, ¿verdad? De fe, de confianza en el Señor, pero muchas veces nosotros no comprendemos lo que eso significa. ¿Qué significa ser un cristiano de convicción o una cristiana de convicción? Un cristiano de convicción es una persona que tiene muy bien fundamentada su confianza y su fe en Dios. Es alguien que no se deja dominar por las emociones del momento, ni por los sentimientos que se produzcan como resultado de la situación que está viviendo, situación difícil que podemos estar pasando. Un cristiano de convicción muchas veces, ¿verdad?, tiene que sacrificar sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Tiene que sacrificar todo lo que pueda sentir humanamente hablando, ¿sí? Para que su fe y su confianza en Dios permanezca firme, ¿sí? No es que no tengamos emociones ni sentimientos, sino que no es dominado o no somos dominados, ¿verdad?, por esas emociones o por esos sentimientos. Muchas veces los cristianos hoy en día o las personas hoy en día se dejan manejar, se dejan dominar por esas emociones, esos sentidos los cuales nos están rodeando según las circunstancias que nosotros tengamos. Entonces, yo quiero decirle que convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que se piensa o de lo que ha creído, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos con su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados y nosotros creemos que Él está con nosotros. Dice su palabra, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Debemos de tener la convicción, ¿verdad?, de que es así, a pesar de las cosas que estemos pasando, que estemos viviendo. La convicción nos permite tener la seguridad de que a pesar de que el momento que estamos pasando sea difícil o duro de sobrellevar, Dios está a nuestro lado para ayudarnos, ¿verdad?, para darnos sus fuerzas y para mostrarnos su propósito, porque su propósito de Él es perfecto en medio de lo que podamos estar viviendo. Es decir, que la convicción nos da la seguridad de que todo va a estar bien a pesar de las circunstancias, porque Dios está al lado nuestro. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol San Pablo, ¿verdad?, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué estaba diciendo el apóstol San Pablo? No la estaba pasando bien. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, dice al inicio del versículo 12, por lo cual asimismo padezco, ¿verdad? Él estaba padeciendo, porque muchas veces pensamos que ser cristianos, que creer en el Señor, que ser creyentes, la vamos a pasar muy bien todo el tiempo. Y dice el apóstol San Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dice, porque yo sé a quién he creído. Y aquel en el que yo he creído, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el que hemos creído, tiene poder para hacer cualquier cosa, para librarnos de cualquier cosa, ¿verdad? Pero Él tiene sus propósitos. Cuando nosotros somos pasados por pruebas, por situaciones difíciles, ¿verdad?, nosotros necesitamos entender que Dios, ¿verdad?, está tratando muchas veces con nuestra vida y Él quiere enseñarnos muchas cosas, ¿verdad?, importantes para nuestra vida espiritual. Dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso, ¿verdad? O sea, en medio de eso que estamos viviendo, no nos olvidemos de que nuestro Dios tiene poder para librarnos en cualquier momento de lo que nosotros estemos viviendo. Es convicción. El apóstol Pablo era un hombre
de convicción. Muchas veces cuando vemos que un cristiano se congrega constantemente, que está sirviendo en un ministerio en la iglesia, decimos que tiene convicción, ¿verdad? Pero no debemos confundir la constancia con la convicción. La convicción se manifiesta, ¿verdad?, en las pruebas o en las dificultades, ¿verdad? Cuando hay una persona que es constante, gloria al Señor, qué bueno, se necesita la constancia en nuestro servicio a Dios, pero, ¿verdad?, la convicción se demuestra cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿verdad? Ahí es cuando verdaderamente nosotros, ¿verdad?, somos probados y mostramos lo que hay en nuestro corazón. Es convicción seguirse congregando a pesar de las críticas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las debilidades de las demás personas, a pesar de los problemas dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Seguir sirviendo con amor a pesar de los problemas que podamos tener a lo mejor como ministros. Pero si nosotros vemos el texto de Job, ¿verdad? Vemos la convicción de Job. Verdaderamente Job es un ejemplo para nosotros como cristianos de cómo debemos enfrentar las pruebas, las crisis y los sinsabores de la vida que muchas veces nos toca enfrentar, ¿sí? Y nuestra fe firme en el Señor, ¿verdad? Entonces, a pesar de cualquier cosa, entonces yo quiero comentar, ¿verdad?, que a pesar de lo que Job pasó, experimentó dolor y sufrimiento, pero su corazón no se endureció en contra de Dios. Y esto es realmente importante. En los tiempos bíblicos, las actitudes de rasgar los vestidos, rasurarse la cabeza y postrarse en tierra eran muestras de luto y de tristeza, ¿verdad?, de dolor. Y ciertamente este varón, Job, tenía dolor, tenía tristeza, estaba de luto, ¿verdad? Quiere decir que este varón estaba mostrando externamente lo que había en su corazón. En su corazón de Job había dolor, tristeza y luto por lo que él estaba viviendo. Él él lo había perdido todo, ¿sí? Lo más valioso de su vida. Él perdió todo lo material, perdió a su familia, perdió a sus hijos y lógicamente Job sufrió, sintió dolor, sintió tristeza como humano y como padre, ¿sí? Pero hizo algo que mostró también lo que había en su corazón. Él adoró a Dios, ¿sí? O sea, no solamente expresó externamente su dolor, su luto, su tristeza, pero también él adoró a Dios, porque era lo que tenía en su corazón, a pesar de las circunstancias que él estaba, ¿verdad?, viviendo, circunstancias adversas, circunstancias dolorosas. Él seguía creyendo en Dios, confiando en Él y amándolo por sobre todas las cosas. Y esto es realmente importante. Tristemente, muchos cristianos, sí, cuando vienen cuando vienen a nuestra vida circunstancias difíciles, adversas, ¿verdad?, las crisis, muchas veces enfermedades, escasez económica, falta de trabajo, en lugar de adorar a Dios, nuestro corazón se va endureciendo en contra de Dios. Empezamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en nuestra vida? Nos enojamos, nos resentimos, murmuramos en contra de Dios y muchas veces hasta de la iglesia nos apartamos y nos enfriamos espiritualmente, y eso nos demuestra que nos falta convicción en nuestra vida. Eso nos demuestra que nos falta la convicción en nuestra vida, y yo lo creo. Yo creo, ¿verdad?, que muchos de nosotros nos hemos debilitado cuando somos pasados por ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, Job reconocía la soberanía completa de Dios sobre su vida, ¿sí? En Job capítulo 1, versículo 21, la palabra del Señor dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
¿sí? La soberanía de Dios significa que Él es el rey, ¿sí? Él es el Señor sobre todo y sobre todos. Él obra su voluntad. Él está sentado en el trono del universo, en el trono del cielo. Su voluntad es la que se hace en la tierra y no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad. Nosotros, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Job, entendemos que todo lo que él vivió fue porque la soberanía de Dios, la voluntad permisiva de Dios, así lo permitió en la vida de este varón, ¿sí? Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así dice la escritura. El profeta Isaías, ¿verdad? Nos da un recordatorio, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo, que Dios, ¿verdad? Es Él y únicamente Él. Y cuando Él dice algo, eso se va a hacer, ¿sí? Cuando Él nos escoge, nos toma, ¿verdad? Él nos mete en un proceso en el cual nosotros tenemos que, ¿verdad?, experimentar ciertas cosas que van a ser de bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La convicción de Job le permitió reconocer y aceptar dos cosas básicas: la soberanía de Dios en la vida de toda persona y principalmente en la vida de todo cristiano. Dos cosas básicas: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿sí? Nada es nuestro, todo es de Dios, y todo lo que somos y lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios obra su voluntad en nuestra vida. Él es soberano, no tiene que darnos explicaciones ni pedirnos permiso de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Job capítulo 9, versículo 12, la palabra del Señor dice: he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Sí? Eclesiastés 8, versículo 4, dice la palabra del Señor: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Hay veces que nosotros, cuando estamos pasando pruebas y circunstancias adversas en nuestra vida, queremos o nos sentimos con el derecho de cuestionar a Dios, de decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy, verdad? El Señor lo sabe todo. Y Él, ¿verdad? Él es el que ejecuta su voluntad sobre nosotros. Dice Eclesiastés 8:4, pues la palabra del rey es con potestad, es con poder, es con autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? Cuando nosotros estamos viviendo circunstancias adversas a lo que nosotros queremos, tenemos que decir con convicción: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba dolorido, estaba triste, estaba en luto, pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, ¿verdad? Él dio, él quitó, yo glorifico el nombre de Dios, ¿verdad? Aunque muchas veces no lo comprendemos lo que está pasando, debemos bendecir el nombre de Dios. Hay veces que no entendemos lo que estamos viviendo, tenemos que bendecir el nombre de Dios. Tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo que todo lo que Él hace es con un propósito, y un propósito bueno para nuestra vida, para nuestra vida. Las circunstancias de Job cambiaron. Él lo tenía todo. Él tenía buena economía, él tenía una familia grande, numerosa, él estaba, ¿verdad? Él estaba
bien en todas las áreas. Él era empresario, tenía dinero, ¿verdad? Tenía ganado, tenía a lo mejor propiedades, lo tenía todo, ¿sí? Pero todo lo que él vivió, todo lo que él tenía cambió, pero su corazón no cambió. Y a eso se le llama convicción. Job lo había perdido todo materialmente y vino sobre él todavía una sarna maligna. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cubrió por completo todo su cuerpo. En Job capítulo 2, versículos 7 al 10, la palabra del Señor dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, esta parte de la escritura en el capítulo 2 es realmente importante, ¿verdad? Job lo había perdido todo materialmente y todavía vino una enfermedad a su vida. Yo me imagino la gloria de Job, ¿verdad? Antes de que viniera esta situación y le quitara y perdiera todo, la gloria, el glamour que tenía él, ¿verdad? Pero después de esto lo encontramos sentado sobre ceniza, enfermo, sin nada, sin ni familia, sin bienes materiales, sin nada de lo que él tenía, y todavía su mujer viene y le dice que maldiga a Dios. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque me parece realmente importante o interesante, ¿verdad? Lo que su esposa le dijo a Job. Sí, muchas veces debemos de tener cuidado cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿verdad? El enemigo puede usar a cualquier persona para desanimarnos o hacernos mover de nuestra convicción, de lo que nosotros hemos creído, ¿sí? Entonces, vino la sarna maligna sobre él y lo cubrió por completo. Ya no era el hombre que era, ya no era el hombre admirado por muchos, el hombre rico, ¿sí? Viviendo con lujos, sino era un hombre enfermo sentado en ceniza, ¿sí? Sentado en ceniza, y lo único que tenía era un pedazo de teja para rascarse, ¿sí? Algo tremendo. Sus circunstancias habían cambiado por completo. La esposa de Job llegó y expresó con sus palabras el enojo, la amargura y el resentimiento que había en su corazón. Y ella, al igual que Job, también había perdido a sus hijos. También lo había perdido todo. Entonces, aquí, ¿verdad, hermanas? Yo sé que este es un método, ¿verdad? Un ministerio para damas, ¿sí? Y yo quiero que nos detengamos un poquito aquí. Tengo todavía un poco de tiempo, ¿verdad? Que nos detengamos un poquito aquí. Entonces, aquí, hermanas, ¿verdad? La esposa de Job, yo me imagino que cuando ellos estaban bien, ellos, ¿verdad? Tenían todo, ¿sí? Pero en Job y en su esposa, ¿verdad? Nosotros podemos ver la diferencia que hay entre un cristiano y otro cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, ¿sí? Por un lado vemos a Job, ¿verdad? Una persona con convicción, con confianza en Dios, no importando lo que él tenga o deje de tener, él adoró a Dios. Y por otro lado, vemos a su esposa, una mujer que también lo perdió todo, que también pasó por la misma situación de Job, porque, ¿verdad? Todo lo que Job tenía, pues lógicamente era de la esposa, hasta los hijos, ¿verdad? Y entonces, la mujer resentida, la mujer, ¿verdad? Con amargura en su corazón, ¿sí? Con dolor en su corazón, vino
y le dice a su marido, ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros solamente queremos creer en el Señor, ¿verdad? Ser cristianos cuando las cosas marchan bien, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando todo está perfectamente bien, que tenemos trabajo, tenemos abundancia, estamos, ¿verdad? Todo, o sea, nosotros queremos que todo vaya bien todo el tiempo, pero cuando Dios nos pasa por procesos en la vida, ¿verdad? Entonces nuestra convicción puede cambiar. Las circunstancias pueden cambiar, pero nuestra fe y nuestra confianza en Dios tiene que seguir. Hermanas, en esta hermosa mañana yo quiero decirles que no importa lo que nosotros tengamos o dejemos de tener. Nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él tiene una meta para nosotros. Él tiene un destino para nosotros. Es un destino, una meta eterna, ¿sí? Que ninguna circunstancia que nosotros podamos enfrentar en la vida podrá alejarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de los Romanos dice, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ¿sí? Ninguna cosa en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Entonces, yo quiero decirles esta mañana que nuestra convicción tiene que estar firme a pesar de las circunstancias. Ella, la esposa de Job, no encontraba motivo para bendecir a Dios. No encontraba motivo para bendecir el nombre de Dios en esas circunstancias tan difíciles que estaban viviendo. Job lo había perdido todo. Él adoraba a Dios. Su esposa también lo había perdido todo, pero ella tenía rencor, resentimiento, dolor, ¿sí? Y amargura en su corazón. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos pongamos como la esposa de Job. Solamente cuando las cosas están bien, yo creo en Él. Cuando las cosas no van bien, yo no creo en Él, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención cómo le responde Job a su esposa, ¿verdad? Le llamó fatua, ¿sí? Y fatua significa necio o necia, poco inteligente, tonta o tonto, vanidoso, ¿sí? O vanidosa. Entonces, estas palabras o estos significados, ¿verdad? Pueden aplicarse a una persona que, ¿verdad? Se mueve de su confianza y su convicción en Dios en una circunstancia difícil, ¿verdad? En cambio, Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que al final del libro, que Dios le devolvió todo al doble, le restauró al doble, ¿verdad? Todo lo que le había quitado a Job. Entonces, Job dio una respuesta muy diferente, ¿verdad? A la mujer, a la esposa, ¿sí? En el verso 10 que nosotros leímos, dice la palabra del Señor, ¿que acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿sí? Entonces, yo quiero decirles, hermanas, que es difícil muchas veces pasar por los procesos, es difícil, ¿verdad?, pasar por las luchas, por las pruebas, pero a pesar de todo esto, nosotros tenemos que seguir creyendo en aquel que entregó su vida por nosotros, en aquel, ¿verdad?, que tiene el control de todas las cosas, en aquel que nos ha dado vida eterna. Con todo esto no pecó Job con sus labios, porque las palabras de Job expresaban la convicción que había en su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla nuestra boca, nuestros labios. Entonces, lo que hay dentro, ¿verdad?, de nosotros, en nuestro corazón,
tiene que venir y salir, y sale por nuestras palabras, como nosotros estamos viendo o hemos visto en la vida de Job, ¿verdad? Nuestra convicción de fe es lo que nos permite entrar a la prueba, lo que nos permite entrar y salir de ella, ¿sí? Y nosotros seguir firmes, creyendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene, ¿verdad?, sus propósitos en nosotros, hermanos. Hermanas, para nosotros como pastores es triste ver que la gente, ¿verdad?, siga todo el tiempo a Dios cuando las cosas marchan bien. Pero yo quiero decirte en esta hora que aunque marchen bien, aunque marchen mal las cosas, nosotros tenemos que estar siempre de la mano de Dios, confiando, creyendo en Él, sabiendo que Él está con nosotros, que Él tiene el poder para cambiar en cualquier momento las circunstancias que haya en nuestra vida. Él es poderoso. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? En 1 Timoteo, dice, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, ¿verdad? Mi galardón para aquel día. Y yo lo creo así, hermanos, ¿verdad? Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor, hermanas. Miren, nosotros debemos muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, debemos de pensar en lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías, ¿verdad? La palabra del Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Precisamente el día de ayer yo estaba predicando acerca de ese texto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Sí, muchas veces pensamos que Dios ya nos abandonó, Dios ya nos dejó, Dios, ¿verdad?, no está con nosotros, le estoy batallando, no tengo trabajo, no tengo esto. Dios tiene pensamientos de bien para su pueblo, hermanos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba siendo cautivo, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Lo llevó de Jerusalén, lo tomó, lo llevó, ¿verdad?, allá a Babilonia. Y entonces el Señor dice, el capítulo, ¿verdad?, de Jeremías, que el Señor permitió eso, ¿sí?, en la vida del pueblo, ¿sí? Entonces el Señor les habla a través del profeta Jeremías y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dice, entonces vendréis a mí. ¿Cuál era el propósito? ¿Verdad? Atraer al pueblo a Él. Dice, vendréis a mí y me buscaréis y lo haréis con todo vuestro corazón. Y oraréis y clamaréis, ¿verdad? Y clamaréis. Y entonces nosotros entendemos que Dios permitió que Nabucodonosor tomara cautivo al pueblo para llevarlo de Jerusalén a Babilonia, ¿sí? Y ahí no, el pueblo no la iba a pasar muy bien, pero el Señor les habla a través del profeta Jeremías y les dice, no tengan cuidado, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, yo tengo pensamientos de bien para que ustedes vengan y se conviertan a mí y me busquen con todo su corazón. Y cuando ustedes clamen, entonces yo los voy a oír y yo voy a atender, ¿verdad?, a su respuesta. Yo voy a atender a su clamor. Yo los voy a escuchar. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas, hermanas, ¿verdad? Estemos bien o estemos mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle la gloria a nuestro Dios. Tenemos que adorar a Dios. Como dice un canto, levanto mis manos, aunque las cosas no vayan bien, ¿verdad? Entonces,
Esa es la palabra para nosotros en esta mañana. Que el Señor me los bendiga mucho, hermanos, hermanas. Doy gracias a Dios porque me invitaron, ¿verdad? Tiene algunos años que no voy a Houston. Un día estuve por allá, ¿verdad? En algunas ocasiones y bueno, parece que de ahí me escucharon una vez predicar. Reciban un saludo grande, hermanas, hermanos, desde Puebla, México, ¿verdad? Y un saludo de la iglesia Filadelfia, la iglesia Betania y la iglesia Dios es Amor, que son las iglesias que pastoreo, ¿verdad? Y hermanas, muchas gracias por su invitación. Que el Señor les bendiga, hermana. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Muchas gracias, pastor. Gracias por la preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. La convicción del cristiano. Tenemos que Amén, estar hermana. convencidos, hermanos, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es poderoso. Usted y yo, hermano, tenemos que aprender a caminar por medio de la fe en Cristo Jesús, no por lo que vemos, porque si nosotros caminamos por medio de la vista, por medio de lo que está pasando en este tiempo, mis queridos hermanos, vamos a perder la brújula, vamos a perder el camino. Gloria al Señor. Nuestro Dios es soberano. Así que el día de anoche estaba leyendo un reportaje a donde 167 cristianos en Ucrania daban gracias al Señor y ellos decían, estamos convencidos de que Dios nos ha cuidado porque Él los salvó en medio de estos conflictos. Él los salvó y los sacó con vida de la situación, del fuego cruzado, de todo lo que estaban pasando. Dios es fiel, hermano. Cuando hay un pueblo que le cree, cuando hay una iglesia que le cree, cuando hay un hijo que le cree, Dios se deleita. Es que Dios se deleita, hermano. Cuando usted y yo nos le creemos a Él, el corazón de Dios, hermano, se deleita de una manera como el padre. Cuando tiene un hijo y el hijo dice, papá, es que yo sé que tú lo puedes hacer. Ese papá dice, aunque no lo pueda hacer, yo lo voy a intentar y lo voy a hacer por ti. Pero nuestro Dios puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Bendecimos su vida, su familia, su casa, las congregaciones allá en México y damos gracias al Señor por la conexión que ha hecho y bendecimos la vida de nuestra hermana Lidia López, quien fue la conexión para que pudiéramos conocerle. Bendiciones y nos vemos en una próxima, pastor.